Buenas tardes a todos y a todas, y a muchos que conozco desde hace ya la friolera de 33 años. Por tanto, hay que decir un poco aquello de Fray Luis de León, decíamos ayer, porque ya nos hemos visto muchas veces. Bueno, el tema que me habéis dado es el tema de ética en toda situación. Por tanto, creo que lo que puede ser interesante es que estaba antes aquí un rato y he visto que estabais hablando de los comités de ética, de los pros y los contras de la actividad de los comités en los hospitales. Yo creo que puede ser importante que revisemos algunos conceptos básicos de qué es esto de la ética y qué función puede tener la ética en una institución asistencial, sociosanitaria, y en una institución confesional. Entonces luego debatimos, yo expongo el tema y luego en la segunda parte pues intervenimos todos. ¿Por qué es importante esto? Pues entre otras cosas porque existe una gran confusión en este ámbito. Por ejemplo, hay una tremenda confusión entre lo que puede ser la ética como disciplina y lo que pueden ser las creencias religiosas de una persona. Que yo no digo que no estén conectadas, obviamente van a estar conectadas, ¿no? Pero no son lo mismo. Y entonces uno tiene que entender en qué consiste la especificidad de la ética y en qué consiste la especificidad de la religión o de la experiencia religiosa, para luego poder establecer entre ellas relaciones que sean adecuadas o correctas, ¿no? Porque hay otras que son incorrectas, claramente, ¿no? Primera cosa, ¿qué es esto de la ética? Bueno, lo primero que hay que decir es que la experiencia ética es una experiencia elemental que tiene todo ser humano, tenga la religión que tenga o no tenga religión. Es una experiencia elemental que tiene todo ser humano en cuanto posee un cierto desarrollo de su capacidad intelectual. El niño muy pequeño no va a hacer juicios de deber, que son los propios de la ética. La persona que esté muy demenciada, que tenga un Alzheimer en fase muy avanzada, tampoco va a ser capaz de hacer esto. Pero en cuanto llega a un cierto desarrollo de la capacidad intelectual, ¿esto cómo se llamaba antes? Pues en el catecismo antiguo, que muchos recordaréis, se llamaba cuando se alcanza el uso de la razón. El uso de la razón, eso ha desaparecido. Pero en cualquier caso, ¿en qué edad se situaba eso del uso de la razón? En los 7 años. Tampoco eso es tan claro. Pero bueno, en un cierto momento es claro que los seres humanos empezamos a tener conciencia del deber y que estamos haciendo juicios del tipo no debía haber hecho esto, debía haber hecho lo otro. Y el verbo deber, que es un verbo moral, es un verbo de obligación, es un verbo que existe en todas las lenguas, como existen también los tiempos imperativos. Haz esto, no hagas lo otro. Debías haber hecho esto, no debías haber hecho lo otro. ¿De acuerdo? Esto es una experiencia básica de todo ser humano. Tenga las creencias que tenga y tenga los valores que tenga. La ética es universal en la especie humana. Siempre desde los hombres más primitivos, claro, cuando empezaron a tener un cierto desarrollo de la capacidad intelectual, es seguro que empezaron a hacer estos juicios y que empezaron a tener conciencia moral. La conciencia moral es un lugar, por supuesto, metafórico, que todos consideramos que tenemos dentro y que es el que nos permite juzgar los actos nuestros y los actos de los demás, en tanto que correctos e incorrectos, buenos o malos, etc., ¿no? Y entonces hablamos del tribunal de la conciencia y de la voz de la conciencia. El primer tribunal somos nosotros mismos. Luego habrá muchos tribunales fuera, pero el primer tribunal es nuestra razón.
y es la primera que nos juzga y nos dice lo que deberíamos o no deberíamos hacer. Por tanto, primera cosa, la experiencia moral es una experiencia universal en la especie humana. En eso coincidimos todos. La ética no se inventa la experiencia del deber. Los tratados de filosofía escolástica antiguos, cuando hablaban de las ciencias, decían que tienen dos tipos de objetos, el objeto material y el objeto formal, ¿no? El objeto material es aquello que estudian y el objeto formal es la perspectiva o el enfoque en el que estudian eso. Por ejemplo, el objeto material de la astronomía es el estudio de los astros. Uno por la noche sale y ve pues que hay estrellas y tal, y entonces empieza a preguntarse cómo serán las estrellas. Bueno, y se inicia una ciencia que se llama astronomía, ¿no? O el cuerpo humano, la anatomía, pues uno se pregunta por qué los órganos están donde están, vamos a describirlo. El objeto material de la anatomía no se lo inventan los anatomistas, estaba ahí desde el principio. Y la anatomía es una ciencia que surge para estudiar un objeto que es anterior. Bueno, pues con la ética pasa lo mismo. La ética es una disciplina, es un saber, y es un saber que se ha ido elaborando trabajosamente a lo largo del tiempo, pero que tiene un objeto de estudio que es anterior a la ética, o a los tratados de ética, o al saber, a la disciplina, a la ciencia de la ética. La ciencia de la ética surge para analizar algo que es anterior a ella misma. Y ese algo anterior es algo que todos los que estamos aquí seguramente hemos sentido y de vez en cuando sentimos, que es la experiencia del deber, lo que se llama experiencia del deber. El que todos creemos que debemos hacer ciertas cosas, aunque no coincidamos en lo que debemos. Pero a pesar de que pueda haber diferentes respuestas a la pregunta de qué debemos, o que uno considere que debe hacer ciertas cosas y otro considere que debe hacer otras, lo que estamos diciendo es que todos creen que deben. Esto los filósofos, esta distinción que yo acabo de hacer, pues la intentan precisar un poco más, distinguiendo entre lo que se llama la materia y la forma. Por ejemplo, la lógica se llama lógica formal porque estudia las estructuras, no los contenidos. Si yo digo S es P, sujeto, verbo, predicado, esa es una estructura formal que vale para todo juicio predicativo. Yo puedo poner Pedro es alto o puedo decir Juan tiene una cirrosis hepática. Los contenidos son distintos de la estructura formal que sería ese SP. Bueno, pues aquí de lo que estamos hablando en este momento es de la estructura formal. La experiencia moral es formalmente una experiencia que tiene todo ser humano en cuanto tiene un cierto desarrollo de su capacidad intelectual. Claro, si esto es así, habría que preguntarse por qué es esto así. O sea, no deja de ser sorprendente, yo diría extraño, extrañísimo, que los seres humanos nos pidamos cuentas a nosotros mismos. Que nos pidan cuentas los demás, se entiende, pero que nosotros nos pidamos cuentas a nosotros mismos, no está claro. ¿A qué se puede deber eso? Que nosotros tengamos remordimiento de conciencia y cargo de conciencia, como, en fin, dice el pueblo con toda precisión, ¿no? La conciencia me pesa. Eso es el cargo de conciencia, ¿no? Esto es relativamente extraño. Bueno, la cuestión sería por qué sucede esto. Y en fin, esto lo aprendí de Zubiri y se lo transmito en palabras mías, pero el contenido era de él, ¿no? La idea de Zubiri es que la inteligencia es una facultad proyectiva que tiene el ser humano. La inteligencia nos sirve para adelantarnos a los acontecimientos, hacer proyectos y tomar decisiones. Los seres humanos no estamos adaptados al medio. Según la teoría de la evolución de Darwin, todo animal que no está adaptado al medio desaparece, el medio lo rechaza. Y entonces solo quedan aquellos que tienen un pool genético que codifica rasgos fenotípicos que son adecuados a ese medio. Si ponemos a un oso polar en el desierto del Sáhara, lo más probable es que se muera. ¿Por qué? Pues porque sus genes y sus rasgos fenotípicos no son adecuados para vivir en el Ecuador
o a 40 grados de temperatura, ¿no? Y la consecuencia es que va a enfermar y va a morir, y desaparece. Y todo solo quedan los que están adaptados al medio, ¿de acuerdo? Este es el principio de la selección natural que estableció Darwin y según el cual parece que ha venido funcionando la evolución de las especies. Bueno, pues de acuerdo con ese principio, el ser humano es un caso extrañísimo, porque el ser humano es el gran inadaptado biológico. Piensen ustedes cómo nacemos. Nacemos absolutamente inermes, absolutamente necesitados de ayuda. No estamos adaptados al medio. Si nos dejaran en el medio duraríamos minutos. Y el niño necesita unos enormes cuidados para poder sobrevivir en el medio. Yo creo que no hay más que una especie de mamífero tan inadaptada al medio al nacer como es el ser humano, que es el oso panda, y por eso está desapareciendo. Y tienen que tener un cuidado enorme en los zoológicos para conseguir que... El ser humano es un ser no adaptado al medio. No solamente en los primeros meses de la vida. Es decir, hay una niña en Sevilla que nos viene preocupando desde hace 5 o 6 años porque la mataron y no sabemos dónde está, y para buscar a esa niña hay que utilizar el olfato de un perro, no el olfato de un ser humano, porque el olfato de un ser humano no sirve. Nosotros no tenemos gran vista, ni gran fuerza muscular, ni un olfato muy afinado. Esto los biólogos alemanes de principios del siglo XX decían que el ser humano es una Mangelwesen, un ser deficitario biológicamente. Entonces, inmediatamente todos ustedes habrán pensado, claro, pero tenemos una cualidad que no tienen los animales, y es la inteligencia específicamente humana. Y efectivamente, esa es una cualidad biológica como otra cualquiera, y es una cualidad que desde el punto de vista biológico su función no puede ser otra más que la adaptación al medio, es decir, permitir que esta especie sobreviva. Claro, la inteligencia es un rasgo de adaptación al medio, es una cualidad de adaptación al medio, pero es una cualidad muy peculiar, porque lo que hacemos con la inteligencia es adaptar el medio a nosotros, transformar el medio, humanizar el medio a través del proyecto. La inteligencia sirve para proyectar. Entonces decimos, voy a construir una casa, yo no puedo vivir, en fin, la inclemencia del invierno y del verano y tal, no puedo vivir a la intemperie porque además los animales y tal, pero hago un proyecto, voy a construir una casa. Y entonces ahí pues podré vivir mejor, podré tener más salud, preservaré mi vida. Eso es hacer un proyecto. Y la inteligencia humana es una facultad proyectiva. Estamos proyectando continuamente. Yo he proyectado estar aquí a las 6 de la tarde, un poco antes de las 6, por si acaso pasaba algo. Ustedes han proyectado, todo está proyectado. Fíjense, solo son morales los actos proyectados. En el ser humano hay actos no proyectados. Muchos. Los actos reflejos, los actos automáticos, los actos inconscientes, todo acto que no llega a corteza, e incluso los que llegan a corteza, hay algunos que no están proyectados. Yo no puedo controlar la respuesta. A mí el neurólogo me da en la tróclea con el martillito y le suelto una patada. Me doy cuenta, ha llegado a corteza, pero no he podido controlar la respuesta. Esos actos, en general todos los actos mesencefálicos no están proyectados, incluso hay bastantes actos corticales que tampoco están proyectados, por lo menos la respuesta. Bueno, solo son actos morales los actos proyectados. La inteligencia sirve para proyectar y nosotros tenemos la obligación de que los proyectos sean correctos, que sean como deben de ser. Este es el asunto. Entonces, ¿de qué va la ética? Pues va de esto, de los actos proyectados de los seres humanos. En cuanto proyectas un acto, eres responsable de lo que proyectas, necesariamente. ¿Proyectar qué es? Pues proyectar, un proyectil es algo que se lanza hacia adelante. Proyectar es proponerse algo que todavía no he hecho y que voy a intentar hacer.
es proponerse un fin. Es como tirar una piedra hacia adelante. Y entonces yo me propongo un fin, que venir aquí o decir tales cosas. Bueno, pues inmediatamente ese fin se vuelve sobre nosotros, es como un boomerang y nos pide cuentas. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que nosotros somos el fin de los fines. Esto Kant, uno de los grandes de la historia de la ética, lo llamó ser fin en sí mismo. El ser humano es fin en sí mismo, a diferencia de las demás cosas de la naturaleza que no son fines en sí mismos, sino que son medios. Fin en sí mismo es la definición de sujeto moral, a diferencia de lo que no es fin en sí mismo, de lo que es puro medio, que es la definición de una realidad natural. La diferencia entre lo natural y lo moral es que el ser humano se propone fines y es responsable de los fines que se propone, en tanto que los otros seres de la naturaleza parece que no hacen eso y que no pueden hacerlo. ¿Por qué no pueden hacerlo? Pues precisamente porque no tienen esa facultad que llamamos inteligencia. Claro, si esto es así, una cosa que es muy importante es que analicemos brevemente cómo hacemos proyectos los seres humanos, para ver cómo funciona esto de ser responsable y, por tanto, cuál es la estructura del razonamiento moral. ¿De acuerdo? Vamos a poner un ejemplo muy sencillito. Todos proyectamos continuamente y, por tanto, los ejemplos los tienen ustedes igual que yo, ¿no? Pero vamos a poner uno muy elemental. Piensen ustedes en un hombre muy primitivo. No sabe casi nada. Es anterior a la revolución neolítica, su cultura es elemental, es nómada, va depredando lo que la naturaleza produce, en cuanto esquilma una zona tiene que irse a otra para poder sobrevivir, porque no sabe producir nada, no sabe cultivar la tierra, no sabe domesticar animales, nada, no, en fin, es casi como un animal, ¿no? Pero tiene inteligencia, no mucha, pero tiene inteligencia. Esto es lo que les pasó a los australopitecos hace 3 millones de años. Y alrededor de los restos óseos de los australopitecos, pues hay una cultura muy elemental, pero una cultura. ¿Eso qué demuestra? Pues que vía inteligencia han sido capaces de proyectar. Por ejemplo, convertir una piedra en un hacha. Y dicen, estos tíos proyectaron. Porque limaron, le dieron a la piedra para que tuviera filo y con eso empezaron a cortar. Eso es un proyecto muy elemental, pero un proyecto. Bueno, pues piensen ustedes que ese señor, ese primitivo, pues naturalmente tiene frío por las noches y además tiene que dormir con un ojo abierto porque los animales le pueden herir o le pueden matar y tal, ¿no? Y ve pues unas piedras. Y ve además, pues yo que sé, algo que es una experiencia elemental, y es que el barro cuando se seca se pone duro y que si en las piedras pongo barro en medio, pues se produce, hace que sean más consistentes y que se pueda poner una piedra encima de otra, yo que sé, y el hombre concibe el construir una pequeña cabaña con unas piedras que ha visto y con el barro del suelo, ¿no? Es un proyecto elemental, pero un proyecto, ¿no? ¿Y cómo hará ese proyecto? Hombre, primero tendrá que ver las piedras, tendrá que ver algo, si no, no hay modo de hacer proyectos, si no tenemos datos previos, no hay proyecto, ¿no? Esto lo vamos a llamar los hechos, los datos, ¿no? Las piedras, el barro, el hecho de que se dé cuenta de que el barro cuando se seca se pone duro y es consistente y permite que las piedras no se muevan, etc., ¿no? Los hechos. Esto es elemental, sin hechos no hay proyecto. Lo que ya no es tan elemental es que con solo hechos no hay proyecto. Además de juicios de hecho, las piedras se puede poner, si están lisas, se puede poner una encima de otra, en fin, si luego lo tapas, puedes construir una cabaña. Además de los hechos, el primitivo, y todos después de él, tiene que hacer, para hacer un proyecto, unos juicios
que son un poquito más complicados, porque no nos los han enseñado, no porque sean más complicados, que se llaman juicios de valor. Por ejemplo, tendrá que decir, hombre, es que si yo construyera una campaña, dormiría mejor, tendría más bienestar, protegería mejor mi salud, prolongaría mi vida. Yo qué sé, a juicios de estos no. Bien entendido que el bienestar no es un hecho. El bienestar es un valor. La salud no es un hecho. La salud es un valor. Sobre esto habría mucho que discutir, sobre todo con gente que está en el mundo sanitario, porque de las facultades de medicina salimos convencidos de que la salud es un hecho, cosa que es falsa. Y luego, si quieren, en el debate, pues lo vemos. Hay que hacer juicios de valor. Viviría mejor, tendría más bienestar, protegería mi vida, el valor de la vida, protegería mi salud, etc. Tiene que hacer juicios de esto. Y entonces, en un proyecto hay siempre juicios de hecho, proposiciones de hecho y juicios de valor. Son los dos momentos, el momento de hechos y el momento de valores. Y solo después hay un tercer momento, que es el momento de ejecutar la acción. Pues lo voy a hacer. Bueno, pues ese tercer momento, además del momento de hecho y el momento de valor, en todo proyecto hay un tercer momento que vamos a llamar el momento de deber. Debo hacerlo. ¿Por qué? Pues porque mi obligación, en tanto que ser humano, la obligación moral que tenemos los seres humanos es solo una, que es promover la realización de valores. Juicios de valor hace todo el mundo. Para el valor económico somos auténticos linces. Esto es caro, esto es barato. No hace falta estudiar mucho teoría del valor. Parece que todo el mundo lo entiende muy claramente, ¿no? Pero hay valores de múltiple tipo, hay valores religiosos, hay valores morales, hay valores estéticos, bello feo, hay valores sanitarios o médicos, sano enfermo, hay valores jurídicos, justo injusto, hay valores sociales, solidario insolidario, hay valores ontológicos, digno indigno, hay montones de valores. Y continuamente estamos haciendo juicios de valor. No se puede hacer proyecto sin hacer juicios de valor. Y los juicios de valor son tan inherentes al ser humano como la capacidad de hacer proyectos. El hombre más primitivo, cuando hace un proyecto, incluye juicios de valor. Y luego realiza o no realiza, considera que debe hacer o que no debe hacer el proyecto que ha diseñado. Los juicios de deber, que son los más típicos de la ética, están al final. Están en tercer lugar. No hay juicio de deber si antes no hay un juicio de hecho y un juicio de valor. Y además, el deber siempre consiste en lo mismo, en añadir valor a los hechos. Esto parece música celestial, pues el que lo entiende perfectamente es el ministro de Hacienda. Y por eso, a todo señor que se pone a trabajar, le ha puesto un impuesto que se llama el impuesto del valor añadido. El ministro de Hacienda considera que no hay nadie, por tonto que sea, que trabaje para algo distinto de añadir valor. El que pone ladrillos está añadiendo valor. Los ladrillos, una vez puestos, valen más que los ladrillos antes de ponerlos. Y así todo. El que conduce un camión, todo es igual. Es decir, todo el que trabaja para añadir valor. Siempre nuestros proyectos son siempre añadir valor. Y entonces el ministro de Hacienda dice, pues una parte de ese valor que añades me lo quedo yo. Es un impuesto. Y se llama el impuesto del valor añadido. Todo acto humano tiene por objeto añadir valor. ¿Qué debemos? Promover la realización de valores y evitar la realización de los valores negativos, que se llaman disvalores, contravalores, no valores. ¿La justicia es un valor? Supongo que sí, ¿no? Y habrá otro disvalor que se llama injusticia. ¿Cuál será mi deber? Promover la justicia. ¿La paz es un valor y la guerra un disvalor? ¿Cuál será mi deber? Promover la paz.
Si hay guerra, promover la paz. Si hay injusticia, promover la justicia, etc. Si hay enfermedad, promover la salud. Si hay problemas con la vida, promover la vida. Si hay insolidaridad, promover la solidaridad. Es así de sencillo. La ética no tiene más que un objetivo, que es promover la realización de valores. Ese es nuestro deber. Y cuando no hacemos esto, cuando a una persona le mentimos, la veracidad es un valor positivo, la mentira es un valor negativo. Cuando a una persona le mentimos, pues tenemos una cosa que se llama cargo de conciencia. ¿Y por qué cargo de conciencia? Pues porque todo el mundo, haya estudiado o no todo lo que yo estoy diciendo, tiene claro que su deber es promover la realización de valores y que debe decir la verdad. Y cuando miente, pues se encuentra mal. Luego vendrán las excusas, ¿no? No, pero es que yo no le podía decir la verdad en esta situación. Bueno, pues eso hay que estudiarlo. Pero en cualquier caso, en principio la cosa es muy clara. Todo proyecto humano tiene 3 momentos. El momento de hechos, el momento de valores y el momento de deberes. Esto de la ética está al final. La ética trata del deber, de qué es lo que debo o no debo. ¿Cuál es el problema de la ética? Pues que como está al final, no haremos bien juicios de deber si antes no nos aclaramos sobre los valores y antes no nos aclaramos sobre los hechos. Pongan ustedes la tele, oigan una de las múltiples tertulias de la tele y verán cómo todo el mundo se dedica a hacer juicios morales sin haber analizado con precisión los valores en juego y los hechos. Todo el mundo entiende de economía, todo el mundo entiende de política, todo el mundo entiende de medicina. Y cuando lo oyes dices, pero esta gente, pero ¿cómo se atreverán? Claro, esto de la ética es muy serio, porque además la ética tiene un problema, y es que está al final. Y por tanto, si yo lo que quiero es tomar una decisión correcta, tendré que atarme los zapatos y ponerme a trabajar sobre los hechos y sobre los valores, y luego veremos qué es lo que debo hacer o no debo hacer. Este es el problema, ¿no? Bueno, esto es la ética, no hay más. Y esto, como verán ustedes, tiene que ver con todos los valores, no solo con el valor religioso, con todos los valores. La obligación moral de todo ser humano es promover la realización de valores, de todos. Errores o falacias, como dicen los lógicos, pues hay muchas, ¿no? Y hay que andarse con cuidado, por ejemplo, entre los médicos y entre todos los científicos y técnicos. Es muy frecuente una falacia, un error lógico, que es la falacia que se puede llamar tecnocrática, ¿no? Esto en medicina yo me lo encuentro continuamente, ¿no? El médico dice, no, pero si yo hago las cosas técnicamente bien, a mí, pues ya está, ¿para qué quiero más ética, no? Yo soy un buen cirujano, ¿qué más se me puede pedir? Yo manejo bien los hechos, a mí todo lo demás. Es muy frecuente esto, sobre todo entre técnicos, claro. Y es considerar reducir todo el proyecto a un solo momento, que es el primero, el momento de los hechos, y comerse los otros dos, dar un salto sobre los valores y pasar del momento técnico al momento moral. Es decir, yo sé operar, soy un buen cirujano, ¿quién me puede pedir más? Esta es la falacia tecnocrática, ¿no? La técnica es lo único que me puede decir qué debo y no debo hacer, ¿no? Los valores no juegan. Es un error, y es un grave error, ¿no? Hay otra falacia muy frecuente. La falacia tecnocrática se da mucho en profesionales, claro. En economistas, en médicos, en ingenieros. Pero hay otra falacia muy frecuente, y esta se da mucho entre personas religiosas, y es la falacia de confundir religión con ética. ¿Esto a qué se debe? Pues a una tradición histórica, y es que han venido unidas durante muchísimo tiempo, ¿no? Pero el hecho de que históricamente hayan ido unidas no quiere decir que sean lo mismo. Una cosa muy importante y además fundamental en grupos religiosos
Es aprender a identificar en qué consiste la experiencia religiosa y en qué consiste la experiencia moral, ver cómo se relacionan, pero también en qué se diferencian, porque no son lo mismo. Entre otras cosas, porque no pueden ser lo mismo. Estamos diciendo que la ética es algo que ha surgido ya en el origen de la humanidad. Religiones ha habido muchas a lo largo de la humanidad, pero religiones muy distintas. Vivimos en una sociedad pluralista. ¿Cómo vamos a identificar ética con una religión concreta? Eso es muy difícil. Aunque solamente fuera, hay motivos teóricos, pero aunque solamente fuera por razones prácticas, por la imposibilidad en una sociedad que se llama pluralista de identificar religión y ética, ¿no? Si tenemos que convivir todos en una sociedad pluralista, habrá que ver cuáles son las razones que nos pueden llevar a saber lo que debemos hacer más allá o más acá de las creencias religiosas de cada grupo, de cada persona, ¿no? Y hay otra falacia muy frecuente. Esta falacia es frecuentísima hoy. Vivimos en una sociedad muy secularizada. La unión de religión y ética hoy es propia de grupos religiosos, pero la sociedad en buena medida se ha secularizado y ya esto le suena un poco lejos, ¿no? Pero ahora cometen otra falacia, que no es menos grave que esa, que es la falacia jurídica, es decir, la de creer que ética y derecho es lo mismo. Y que entonces cuando hay un problema moral lo que tenemos que hacer es ir a la ley, a ver qué nos dice la ley de autonomía del paciente, la ley 41/2002 o la ley, y esa nos lo va a resolver, ¿no? Y confundimos ética con derecho, y no es lo mismo. Esto, por ejemplo, en los comités de ética es una plaga. Los comités de ética, como no sepan manejar muy bien lo que tienen entre manos, lo que van a hacer, claro, tienen miedo a que les presenten casos. ¿Qué van a hacer? Agarrarse a un clavo ardiendo. ¿Cuál es el clavo que está más cerca? La ley. Pues voy a ver lo que dice la ley. Y ya está, ya hago un análisis jurídico. Y yo siempre les digo lo mismo. Hombre, en todos los hospitales hay un asesor jurídico. ¿Qué va a ser el comité de ética? Una especie de aficionados al derecho, que encima no tienen una formación específica. Una especie de diletantes del derecho. ¡Qué cosa más triste! Si lo que tienen que hacer es eso, lo mejor es que se disuelvan y que no estén, porque van a hacer más mal que bien. Esta falacia es frecuentísima. La falacia, y desde luego los juristas suelen caer en esta falacia. Los juristas consideran que esto es la ética, que para eso está el derecho, que nos dice lo que debemos hacer. Esto no es verdad. Entre otras cosas, ¿de dónde saldrán las leyes? ¿Bajan en paracaídas de arriba? ¿O las hacen en el Parlamento? Y si las hacen en el Parlamento, lo que harán será intentar poner en forma de norma los valores que tiene una sociedad. Dime qué valores tiene una sociedad y te diré qué normas jurídicas van a salir. La función de la ética es trabajar sobre los valores. Las leyes son siempre un epifenómeno de los valores. Las leyes surgen de los valores. Y entonces el trabajo básico, el trabajo duro también es verdad, pero el básico es el trabajo sobre los valores, ¿no? Bueno, dicho esto, con esto yo creo que podemos tener mínimamente claro en lo poco tiempo que tenemos, qué es esto de la experiencia moral como experiencia de todo ser humano en cuanto tiene un cierto desarrollo de su capacidad intelectual. Y ahora permitidme que en relación a esto haga una pequeña descripción de lo que es la experiencia religiosa, para ver en qué se relacionan y en qué se diferencian. Sobre la experiencia religiosa en el último siglo se ha trabajado. Hay toda una disciplina que se llama fenomenología de la religión, pues que ha trabajado mucho esto, ¿no? Y desde los orígenes hasta el día de hoy, pues ellos han llegado a la conclusión de que la experiencia religiosa es otra experiencia originaria del ser humano. Es una experiencia tan originaria como la experiencia moral, pero distinta de ella.
La experiencia moral es siempre la experiencia del deber y la experiencia de lo correcto o lo justo. Si yo voy a un concesionario de automóviles y compro un coche, debo pagar a los señores del concesionario en valor igual al coche que me estoy llevando. Y si no, decimos que estoy robando a ese concesionario. Es decir, las relaciones éticas son relaciones de justicia, son relaciones horizontales, de permuta. En las relaciones humanas, permuta en valor igual. Y en cuanto se rompe ese criterio de la permuta en valor igual, decimos que se está incumpliendo el criterio básico, que es el criterio de igualdad en valor, ¿no? Que son las relaciones típicamente interhumanas. Son relaciones entiguales en las cuales hay que permutar valores en cantidad igual o en valor igual. Fíjense, esto es lo típico del derecho y del derecho como epifenómeno de la ética y de la ética en la base, ¿no? Pero hay cosas que no se rigen por el criterio de justicia. Aristóteles dice al comienzo del libro quinto de la Ética Nicómaco, dice, la justicia es la virtud general, porque todas las demás virtudes o son justas o no son virtudes. Por tanto, eso que acabo de decir del intercambio igual sería el principio básico de los juicios morales, ¿no? Pero hay cosas, y esto los griegos lo vieron ya muy claramente hace muchos siglos, que no se rigen por el criterio de justicia. En los tratados tradicionales de ética y de ascética, además de la virtud de la justicia, se hablaba de otra virtud, de la cual hoy no se acuerda nadie, que se llamaba la virtud de la piedad. No se trata de ser un chico piadoso, eso no era el sentido de la virtud de la piedad. La virtud de la piedad, la pietas es un término latino que traduce otro término griego, eusebeia, y la pietas clásica no es esa virtud del sujeto muy piadoso, sino que es la actitud de veneración y respeto hacia los que están más arriba que nosotros. Por ejemplo, hacia los dioses, por ejemplo, hacia los padres. Eso se llama pietas familiaris en la tradición. ¿Por qué? Pues porque con ellos no rigen las relaciones de justicia. Por ejemplo, nuestros padres nos han dado la vida. Lo justo sería que nosotros diéramos la vida a nuestros padres, pero eso no lo podemos hacer. Lo único que podemos es agradecer, ¿no? ¿Por qué? Porque hay cosas que no se rigen por el criterio de justicia. ¿Cómo se llaman esas cosas que no se rigen por el criterio de justicia? Pues se llaman regalos, o dones, o gracias en la tradición cristiana. Es lo mismo. Son cosas que uno recibe y que como no puede retribuir en justicia, lo único que puede hacer es agradecer. De bien nacidos el ser agradecidos, dice un refrán español. La virtud de la piedad y la virtud de la religiosidad son la misma. El término eusebeia se tradujo por pietas y se tradujo por religio. Religio es esa actitud humana de veneración, de respeto y de agradecimiento hacia los dones recibidos de los padres, de los mayores o de los dioses, porque es la realidad, la vida, lo que sea, ¿no? Esta es la actitud religiosa y esto es lo que la fenomenología de la religión ha visto, más allá de las religiones históricas, porque mucho cuidado. Hay gente que tiene una gran experiencia religiosa y no pertenece a ningún grupo religioso. Y hay gente que pertenece a grupos religiosos y no tiene experiencia religiosa. Y, por ejemplo, si hoy hiciéramos una encuesta en España sociológica, ¿usted se considera católico o no? Bueno, pues habría quien diría que sí, quien diría que no. Y a quien dijera que sí le podríamos preguntar, ¿y cuáles son sus señas de identidad? ¿Por qué señas identifica usted su religiosidad? Pues es casi seguro
que muchos de ellos las señas que darían serían no religiosas, sino morales. Yo es que estoy contra el aborto o estoy contra la eutanasia. Es decir, la vivencia religiosa se puede tener y se puede no tener. Un gran teólogo católico del siglo XX, Karl Rahner, hablaba de lo que llamaba los cristianos anónimos. Yo creo que también hay otra cosa, y son los que se creen cristianos y no lo son. O se creen religiosos y no lo son, ¿no? Bueno, esto es importante, ¿no? Hay un autor, un psicólogo norteamericano, ya fallecido, que en los años 50 hizo unos estudios muy bonitos sobre psicología de la religiosidad, haciendo encuestas. Yo he dirigido alguna tesis sobre esto, ¿no? Y se dio cuenta de que cuando hacía el análisis factorial de las encuestas que había hecho con la población, salían siempre dos vectores, dos factores. Y a estos factores los llamó un factor de religiosidad intrínseca y otro de religiosidad extrínseca. Hay varios modos de vivir la religiosidad. Hay una religiosidad que se llama intrínseca y hay una religiosidad que se llama extrínseca. Esto hubo un jesuita español, Jesús Amón, que fue catedrático de Psicología Matemática en la Facultad de Psicología, que hizo su tesis doctoral sobre esto en los años 60, en un librito que tiene publicado que se llama Prejuicio antiprotestante y religiosidad intrínseca. El tema de si las personas viven su religiosidad intrínsecamente o extrínsecamente. ¿Qué es vivir la religiosidad extrínsecamente? Es vivirla sobre todo moralmente, es decir, son los ritos morales, el miedo al infierno, la religiosidad del temor, etc. En tanto que la religiosidad intrínseca es la religiosidad interna del amor, confiada, de gratitud por los dones recibidos, etc., ¿no? Esto es importante, porque la experiencia religiosa es la de la religiosidad intrínseca, no la de la religiosidad extrínseca. La religiosidad extrínseca es una mezcla de religión y moral muy curiosa, y yo diría que un poquito patológica. Pues bien, digo que es importante por lo menos saber lo que es la experiencia religiosa y la experiencia moral y diferenciarlas. Por supuesto están unidas, es decir, todo se comunica en los seres humanos, pero en principio son distintas, ¿no? Y luego otra cosa, ¿no? La religiosidad extrínseca, esto también lo hizo este hombre, ¿no? En un libro muy famoso que publicó. La religiosidad extrínseca suele ir muy unida a lo que llama este hombre prejuicios. Y la mentalidad religiosa prejuiciosa pues es una mentalidad que es tremendamente discriminativa, que no acepta a otros grupos, que no es nada tolerante, etc. Es una mentalidad que tiende al fundamentalismo, que tiende al fanatismo y que tiende al sectarismo. Esto es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Hay varios modos de vivir la religiosidad, ¿no? Y lo que es importante, lo mismo que es necesario madurar la vida moral, tener claro qué es esto de la ética, es necesario también madurar la vida religiosa y por tanto tener una religiosidad que sea madura y autónoma y no una religiosidad basada casi en ritos compulsivos que en buena medida están en los tratados de psiquiatría, ¿no? Bueno, pues dicho esto de qué es la ética y lo que es la experiencia ética y la experiencia religiosa como experiencias distintas, yo querría decir un poquito más a propósito de la ética en el trabajo profesional, en las instituciones y concretamente en la actividad de las personas. Todos ustedes están trabajando en instituciones y es necesario que nos ocupemos de esto, ¿no? Fíjense, hemos dicho que hay muchos valores. Valores jurídicos, justo e injusto, valores estéticos, bello feo, valores sociales, solidario insolidario, valores religiosos, sagrado profano, valores lógicos, verdadero falso. Hay muchos.
valores médicos o sanitarios, sano, enfermo. Hay muchos valores. Hay un valor, o unos valores, que se llaman valores morales. Y aquí la dualidad no es bello, feo, ni verdadero, falso, es bueno, malo. ¿De acuerdo? Ahora bien, los valores morales tienen una peculiaridad que les diferencia de todos los demás valores. En la teoría del valor, todos los otros valores se llaman valores extramorales. El valor bello, feo, el valor sano, enfermo, el valor justo, injusto, el valor verdadero, falso. Todos son valores extramorales. Valor moral es el valor bueno, malo. ¿Por qué es muy distinto el valor moral de los valores extramorales? Pues porque el valor moral pertenece, en el proyecto hemos dicho que había 3 momentos, el de hechos, el de valores, el de deberes. El valor moral no está en el segundo momento, sino en el tercero. Es un valor que solo se realiza haciendo lo que se debe. Solo se realiza al hacer cosas o no hacer cosas. Es el hacer el que es bueno o malo. Y como hemos dicho que el hacer es siempre realizar valores, ¿no? Resulta que el bueno o malo, el valor moral, es un valor que se realiza cuando intento realizar valores que no son el valor moral. Ahora lo explico un poco más, porque esto parece un trabalenguas, pero no tiene nada de trabalenguas. Hay un autor alemán que estudió mucho esto, Max Scheler, y decía, es que el valor moral se sube a la espalda de los demás valores, de tal manera que se realiza cuando yo, médico, intento promover el bienestar, la salud, la vida, estoy haciendo bien. Cuando un juez, administrando justicia, intenta ser justo, eso es bueno. No sé si se ve. Es decir, el bueno se realiza al realizar valores que no son el valor bueno. Max Scheler dice, es que el que quisiera ser bueno, pero no realizar valores que no son el valor bueno, ese no sería ni bueno. Y dice, sería un fariseo. Y entonces saca la parábola del fariseo y el publicano, que viene en el Nuevo Testamento. Y recuerden ustedes lo del fariseo y el publicano, ¿no? Que van al templo de Jerusalén, ¿no? Y el fariseo pues va allí al centro del templo, ¿no? Y se pone a dar gracias a Yahvé, porque él no es como los demás hombres, cumple los 600 y pico preceptos de la ley de Israel, es un justo. En tanto que el publicano está en una esquina oscura al fondo del templo, diciendo, Señor, te pido perdón porque soy un pobre pecador. Y entonces dice la parábola, ¿quién creéis que ha salido más justificado del templo? Bueno, pues, el que quiera ser bueno, pero no realizar valores que no son el valor bueno, no es bueno. Es un fariseo. No es lo mismo en el lenguaje español, nosotros distinguimos entre lo que es un buen médico de lo que es un médico bueno, más o menos. Bueno, pues si no eres buen médico, no puedes ser un médico bueno. Si uno dice, no, yo técnicamente soy un desastre, pero soy una persona muy piadosa y tal, mire usted, no. Eso no funciona. El valor moral es un valor peculiar, que se sube a la espalda de todos los demás valores y solo se realiza realizando valores que no son el valor bueno. Primera cosa. Segunda cosa. ¿Y qué es lo bueno? El valor bueno, ¿en qué consiste? Pues esta es otra característica y otra cosa que no sabemos, pero que es fundamental, ¿no? El valor bueno solo se realiza cuando uno realiza de todos los cursos posibles de una acción el curso óptimo.
cualquier curso de acción distinto del óptimo es malo. ¿Qué os parecería un juez que está cansado y dice, bueno, no ha dictado una buena sentencia, tampoco es mala, pero en fin, es una sentencia regular? ¿Qué diríamos? Que no era un buen juez. O del cirujano que hace una chapuza porque está cansado y tal, y dice, bueno, no le he operado muy bien, pero tampoco le he operado muy mal. Diríamos, no, eso no se puede. Esto es importante, es decir, porque en la tradición cristiana, por una tradición que viene de la Edad Media y que es tremendamente negativa, ¿no?, se considera que lo importante es cumplir los preceptos y luego hay una cosa que se llama los consejos, que eso queda para los perfectos, ¿no? Todo señor que en sus decisiones no opta por lo mejor está actuando mal. Siempre. No hay excepción a esto. Por ejemplo, en la vida profesional. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Esto es todo el famoso tema de la calidad, la excelencia. Bueno, llámenlo como quieran, pero el fundamento es este. La ética en las instituciones, la ética profesional, ¿en qué consiste? Pues en aclarar estas cosas y que la gente aprenda a hacer lo que debe hacer, que es elegir siempre el curso óptimo. Y hay veces que el curso óptimo no se puede elegir porque entra en conflicto muchas cosas. Bueno, pues de lo que haya, lo mejor. Habrá cursos óptimos ideales, pero los cursos óptimos tienen que ser concretos en esta situación, aquí y ahora. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que me permiten hacer las circunstancias? Ahí es donde hay que hacer el juicio sobre lo que es un curso óptimo, ¿no? ¿De acuerdo? Y luego otra cosa, que esta ya es elemental y la saben todos ustedes. Claro, fíjense, proyecto con hechos, valores, deberes, toma de decisión, elección del curso óptimo, realización del valor bueno. ¿De acuerdo? Este valor es un valor de acto. Este acto yo lo he hecho bien. ¿De acuerdo? Pero los actos se acaban convirtiendo en hábitos. Es decir, bueno se puede decir del acto que yo he realizado siguiendo estos criterios. Pero bueno es también no solo el acto, sino la repetición de actos. Y eso se llama un hábito. El acto de fumar acaba creando un hábito, que es el hábito de fumar. Los hábitos pueden ser buenos y malos. Por tanto, bueno y malo no se predica solo de los actos, sino que se predica también de los hábitos. Los hábitos buenos se llaman virtudes y los hábitos morales, los hábitos malos, se llaman vicios. Estos son traducciones que se hicieron de términos griegos, traducciones que yo creo que hoy son flojas, porque, en fin, tengo el vicio de fumar, pero la gente lo dice como si estuviera muy orgulloso. Es decir, ¿son vicios o no son vicios? No se sabe muy bien, ¿no? Y lo mismo sucede con la palabra virtud. La palabra virtud ha sufrido mucho, sobre todo a partir de la Edad Media, y, por ejemplo, aunque es traducción de un término griego, arete en griego no significa lo que entendemos por virtud. Arete significa la condición física de hacer algo bien. Por ejemplo, el pianista que está ensayando en el piano 20 horas al día y que consigue ser un buen pianista, lo llamamos que es un virtuoso del piano, o un pianista virtuoso. Ese es el sentido primitivo del término. Es la condición física de hacer algo bien. Zubiri decía, si esto todavía queda en el idioma castellano, no solo en esto, decimos, Andrés Segovia era un virtuoso guitarrista. Ese es el sentido. No es que fuera un guitarrista muy piadoso. Virtuoso es capacidad física de hacer algo bien. Esto es. Y decía Zubiri, dice, con vicio pasa lo mismo. Por ejemplo, todavía se habla del vicio de la puerta. Esta puerta tiene vicio, decía él. ¿Qué significa el vicio de la puerta? Que no cierra bien, que está viciada. Pero es una condición física de la puerta.
Bueno, eso es virtud y vicio. Naturalmente, el término arete, que tiene este sentido, se tradujo al latín por virtus, ya pasa a nuestros idiomas. Hoy, cuando hay que traducir textos griegos, hay veces que no se puede traducir arete por virtud. Por ejemplo, hay un texto en el que Platón dice: la arete de un caballo consiste en que corra mucho y salte bien. No se puede poner la virtud del caballo, porque se supone que los caballos virtudes en el sentido moral no pueden tener, ¿no? Pero, entonces, ¿cómo se puede traducir? Pues lo traducen generalmente no por virtud, sino por excelencia. El caballo excelente es el que corre mucho y salta bien. Y hoy es muy frecuente que en las traducciones del griego arete se traduzca por excelencia. Por cierto, habrán visto ustedes que en la teoría de la ética empresarial esto de la excelencia está de moda. En busca de la excelencia empresarial viene de aquí. Es decir, la promoción de la excelencia se basa en esto. Se basa en que es necesario que las personas hagan proyectos de acuerdo con todo esto que hemos dicho y además conviertan sus actos en hábitos. La capacidad de decidir optando por el curso óptimo, que se convierta en un hábito positivo. Y entonces, claro, eso es promover la calidad en la toma de decisiones. El señor que se ha acostumbrado a hacer esto va a tomar decisiones de más calidad, ¿no? Y entonces tenemos que es el valor bueno, que era valor de acto, se nos ha convertido en valor de hábito. Y detrás del hábito hay una tercera cosa, que se llama el carácter. Carácter es un término griego también, y significa lo que está grabado a fuego en una cosa. El carácter es lo más indeleble que hay. Y entonces los hábitos van creando un modo de ser. Ese es el carácter. Y el bueno se puede aplicar a los actos, se puede aplicar a los hábitos y se puede aplicar al carácter, que es lo que hay que buscar. Ese es lo óptimo, ¿no? Bueno, algunas conclusiones después de todo esto. Fijaos, todo esto tiene importancia, pues que es muy teórico, pero tiene una importancia práctica tremenda, ¿no? Por ejemplo, habrán visto ustedes que están llenos los kioscos y las bibliotecas y las librerías de libros sobre ética empresarial. Y teoría de la excelencia y cosas de estas, ¿no? Calidad total, la calidad, etcétera, ¿no? Yo creo que hay una tremenda confusión en todo esto. Primera cosa, las empresas son instituciones que tienen personalidad jurídica, pero no tienen personalidad física. Tienen personalidad jurídica porque se lo concede el derecho mercantil. Podrán ser sujetos de deber las empresas. ¿Tendrán conciencia moral o algo así? ¿Podrán tomar decisiones las empresas? No. Decisiones solo tomamos los seres humanos. Decisiones que puedan ser morales o inmorales solo tomamos los seres humanos. En el fondo, hablar de ética de las empresas es una metáfora y además imprecisa y bastante confusa. Lo que sí sucede, y esto es importantísimo, es que en mi proyecto yo valoro, y digo, yo qué sé, Velázquez, pues proyectó pintar el fuego. Lo proyectó, es una valoración interna que él hizo. Y luego pintó un cuadro que se llama La fragua de Vulcano y plasmó el fuego, la belleza del fuego, ¿no? A través de un proyecto, primero hechos, los pinceles, las acuarelas o el óleo, tal, valoró, hizo, y cada vez que hacemos algo, hemos dicho que la decisión que tomamos consiste en realizar valores. Yo plasmo un valor o un antivalor en lo que hago.
Por tanto, los procesos de valoración que comienzan siendo subjetivos, a través de nuestros actos, se objetivan. Velázquez pintó la fragua de Vulcano, y la fragua de Vulcano, el cuadro ha seguido su vida, Velázquez se murió, la fragua de Vulcano continúa, tiene una vida completamente distinta. A través de nuestros actos objetivamos valores o disvalores. Y eso, es decir, metemos un valor o un disvalor en lo que Hegel llamaba el espíritu objetivo, como esto, eso es lo que llamamos cultura. La cultura es el depósito de valores que tiene una sociedad. Por ejemplo, ¿hay sociedades corruptas? ¿Y cómo han aparecido? ¿Cómo se han creado las sociedades corruptas? Será a través de decisiones, de actos corruptos, porque todo acto corrupto objetiva la corrupción. La corrupción queda ahí, lo mismo que queda el cuadro de Velázquez. Y si vamos metiendo en ese cesto de valores, que es lo que llamamos cultura, el conjunto objetivo de valores de una sociedad se llama cultura. Y claro, ahí vamos metiendo lo que hacemos, las decisiones de valor que tomamos en nuestros proyectos y en nuestros actos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que ahí metemos lo que hacemos positivo y negativo. Es decir, hay un depósito de valores que dejamos ahí y que además vamos a transmitir a las futuras generaciones. Las futuras generaciones van a nacer ahí. ¿Y qué les entregamos? Unos genes, de acuerdo, no solo unos genes, sino también un depósito de valores, una cultura. Y ese depósito de valores es el conjunto de opciones de valor que hemos hecho los seres humanos anteriores de esa sociedad. Les transmitimos nuestras decisiones estéticas, sí, el Museo del Prado, les transmitimos el Museo del Prado y el Thyssen y el Alcalá Galiano y tal, ¿no? Pero les transmitimos también la corrupción, por ejemplo. Todo. Les transmitimos todo. Ese depósito, ¿cómo se llama? Pues esto, hay un término griego que es paradosis, que es lo que se transmite, que se tradujo en latín por traditio, tradición. Eso es lo que va a ser la matriz de los valores de las futuras generaciones. Luego, cuando sean mayores, tomarán sus propias decisiones, lo cual permitirá cambiar esos valores o esos disvalores, hacer que esa sociedad sea un poco menos corrupta o que sea más corrupta. Pero todos tienen que partir del depósito que han recibido. Luego modificarán el depósito positivo o negativamente, pero a partir de un depósito. ¿Qué quiere decir esto? Miren ustedes, nuestras decisiones de valor son importantísimas, porque quedan ahí siempre. Cada mentira que se dice o cada acto de veracidad queda ahí objetivado. Se desprende de nosotros y entra a formar parte del espíritu objetivo de la cultura de un país, de una sociedad. Todo se objetiva. Bueno, pues ahora, perdonen, voy a acabar rápidamente, una aplicación. Claro, nosotros tomamos decisiones. Por ejemplo, el primitivo decide construir una cabaña, decíamos antes, ¿no? Bueno, pues unas cosas que decidimos los seres humanos es crear instituciones. Voy a hacer un hospital. Voy a fundar una congregación religiosa. Voy a crear un centro para ancianos o minusválidos o lo que sea. Esos son instituciones. Instituciones son estructuras objetivas que a través de nuestros actos hemos creado los seres humanos y que tienen personalidad jurídica, pero no tienen personalidad biológica, no son seres humanos. ¿Por qué digo esto? Pues porque si las instituciones se crean así, es evidente que las instituciones tendrán unos valores o unos disvalores.
cuadro. Un cuadro tiene un valor, que es la estética de esa belleza que Velázquez ha sido capaz de pintar en el cuadro y dejar ahí plasmada, ¿no? Pero es que el señor que hace un hospital ha plasmado unos valores en esa institución llamada hospital, o el que hace una congregación religiosa, o el que hace lo que quiera. Todo son instituciones. ¿Qué quiere decir esto? Toda institución tiene valores. No hay nadie que pueda construir una institución sin valores. No se puede. La institución es el resultado de un proyecto y el proyecto tiene siempre como objeto realizar valores. Hemos dicho hasta la saciedad esta tarde. Las instituciones tienen que tener valores. De ahí la importancia de todo esto que ustedes conocen, los valores institucionales y tal. ¿Está claro esto? Bueno, pues ahora una cosita más. Los valores tienen, las instituciones tienen valores, no tienen deberes. Los deberes los tienen los individuos. Si yo dirijo una institución, yo tendré deberes como director de esa institución. Evidentemente. Pero no, las instituciones no son sujetos morales. Esto es importante dejarlo muy claro, porque se habla mucho de ética de las instituciones. No digo que no se pueda hablar, pero hay que matizar si se habla de ética en las instituciones. Las instituciones tienen valores y son el resultado de las plasmaciones que a través de sus actos hacen los seres humanos, de las creaciones, quitan la palabra plasmación, que a través de sus actos hacen los seres humanos. Pero lo que es moral son esos actos. Estamos cansados en este país de ver cómo hay muchas personas que han tomado decisiones dirigiendo ministerios o dirigiendo grandes empresas que han llevado al desastre a las empresas o a los ministerios. Pero nadie es responsable. Porque se supone que lo que es responsable es la institución. Cosa absurda. Absurda desde todo punto de vista. Entonces, una cosa que es fundamental es tener en cuenta, ética no tiene más que los individuos. El señor que tiene un puesto y dirige una institución tiene unas obligaciones, en tanto que director, que son específicas. ¿Está claro esto? Pero la institución lo que tiene son valores, que es una cosa un poquito distinta. Y nada más, si ustedes quieren ahora lo que podemos hacer es debatir un poco todo esto. Muchas gracias.